Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estruendo su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estruendo su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer, y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Potestad e imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio.
daremos inicio a una nueva serie en la que estudiaremos el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis obviamente es el último de la Biblia. En 4 ocasiones en este libro, el apóstol Juan se identifica como su autor. La fecha más probable de su escritura es en algún momento de la década de los años 90, prácticamente a finales del primer siglo. El término griego apocalipsis significa descubrir, dar a conocer, revelar. Debido a que estudiar dicho libro representa un gran desafío, es importante empezar por comprender que este contiene una combinación de 3 géneros literarios. El primer género literario es evidentemente el apocalíptico, el cual es una forma de profecía intensificada que utiliza un lenguaje críptico, lleno de símbolos y que anuncia la gran victoria de Dios y su pueblo al final de los tiempos. El segundo género literario es el profético. Este consta de la proclamación de la palabra de Dios a su pueblo, tanto para predecir como para dar a conocer el mensaje divino. Y el tercer género literario es el epistolar, debido a que el Apocalipsis es también una carta o epístola dirigida a las necesidades diversas de varias iglesias en particular. En Apocalipsis encontramos entonces que debemos acercarnos a este libro cuidadosamente, sin caer en el morbo especulativo, populachero, ni en elucubraciones extrañas, estrambóticas y amarillistas, que muchas veces caen en demagogia. Como bien lo dijo mi profesor, el doctor Nelson Morales, el problema de muchos es que se acercan al Apocalipsis como si fuera el periódico del día, cuando en realidad es la palabra del Dios eterno. Más allá de las interpretaciones de temas como la marca de la bestia, el Armagedón y de tratar de deducir cómo todo acontecerá, debemos entender de una vez y por todas que el mensaje más relevante del libro del Apocalipsis es la salvación de Dios por medio de Jesucristo a través de su gracia ofrecida a todo ser humano. Personalmente he concluido que tratar de probar que mi postura escatológica es la correcta es irrelevante. Cuando todo en el libro del Apocalipsis se trata de la gloria de Dios y de la centralidad de su Hijo Jesucristo. En esta ocasión nos acercaremos a la primera visión relatada por Juan en el libro. El título de esta predicación es El Cristo glorificado continúa edificando su iglesia. El cuerpo principal del libro comienza en la sección de los versículos del 9 al 20 que estudiaremos ahora, describiendo la situación de Juan en Patmos y la visión maravillosa que él tiene del Cristo resucitado en toda su gloria y esplendor, quien le instruye para que escriba a las 7 iglesias de Asia Menor. En todo el Nuevo Testamento no hay un pasaje que exalte más a Jesús que esta visión de Juan. Y es crucial percibir que el deslumbrante Cristo exaltado se presenta, se manifiesta gloriosamente entre sus iglesias. Recordemos que en su estado de humillación, Jesucristo había prometido edificar su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Ahora, en su estado de exaltación, glorificación, Él continúa cumpliendo lo que prometió. Esta porción es entonces la introducción directa a las cartas dirigidas a las 7 iglesias de Asia Menor, y asimismo constituye el fundamento sólido para la totalidad del libro del Apocalipsis. Vamos a leer el texto sagrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús.
Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y este es el punto número 1, la situación y comisión de Juan. Volvamos al versículo 9. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Al decir yo, Juan, hermano de ustedes, el apóstol comienza negando cualquier lugar de eminencia y se coloca al mismo nivel de sus lectores, mostrando que la superioridad no es un signo del cristianismo, y destacando su igualdad en Cristo con sus hermanos. Las barreras comunes de estatus, raza, género y rango fueron eliminadas en la iglesia primitiva, predominando entre los cristianos la sencillez de corazón y el servicio humilde al prójimo. Juan no apela a una posición o a un título como el de apóstol que le confiera autoridad, sino a las experiencias compartidas con sus hermanos. Y se describe a sí mismo como compañero de todos los creyentes en 3 realidades: en la tribulación, el reino y la perseverancia en Jesús. Al definirse como compañero en la tribulación, la palabra que Juan usa para este término tribulación es thlipsis, que puede traducirse también como aflicción, angustia o sufrimiento. Juan entiende perfectamente las dificultades que sus hermanos están atravesando, porque él mismo se encuentra padeciendo junto a ellos por la causa de Cristo. Pero además Juan les dice que es también su compañero en el reino. Seamos honestos, cuando encontramos los términos tribulación y reino, o sufrimiento y reino, uno seguido del otro, hallamos un cuadro que es hasta cierto punto confuso y paradójico. Sin embargo, es importante recordar que Juan dijo en el versículo 6 del mismo capítulo 1 que Cristo hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. Asimismo, debemos tener presente que Juan registró en el Evangelio las siguientes palabras de Jesús: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Asimismo, Juan nos relata la respuesta de Jesús a Pilato
cuando dijo: mi reino no es de este mundo. Mi profesor Craig Keener dice acertadamente: el sufrimiento y el reino son partes inseparables de nuestra herencia en Jesús. El teólogo norteafricano Tertuliano registra un dicho de Jesús que seguía circulando en sus días, el cual dice así: nadie puede llegar al reino del cielo sin primero pasar por la prueba. Estas palabras concuerdan con lo expresado por Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero cuando regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Dice el versículo 22 de Hechos 14: y allí infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Les decían: para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Al decir Juan que es compañero de sus hermanos en el reino, indica que el reino ya está presente en la iglesia a través del poder de la obra del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes. Wilcock lo pone de la siguiente manera: en Patmos sufrimos, pero en el Espíritu reinamos. Además, Juan se describe como compañero de sus hermanos en la perseverancia en Jesús. La palabra perseverancia, en griego hupomoné, denota fortaleza, firmeza, resistencia, e implica la capacidad de resistir o soportar ante la dificultad más extrema. En las cartas dirigidas a las iglesias, Juan elogiará a los creyentes por tal perseverancia en 4 ocasiones. Osborne comenta que dicha perseverancia en Jesús es tanto esperar en Dios como resistir las tentaciones y la maldad del mundo. Noten cómo los creyentes compartimos no solo los privilegios del reino de Cristo, sino también la dura realidad de perseverar a través de las pruebas que enfrentamos en un mundo caído y hostil. En la segunda parte del versículo 9, Juan habla de su situación. Dice: me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Después de haber ejercido un precioso ministerio pastoral en Éfeso, Juan, siendo ya un anciano, fue sentenciado al exilio en calidad de prisionero en la pequeña isla rocosa de Patmos, ubicada en el mar Egeo, a unos 80 kilómetros al sudoeste de Éfeso y cerca de Mileto. La isla de Patmos no estaba desierta. En ella había un gimnasio griego y un templo que estaba activo, donde se adoraba a la falsa diosa Artemisa. Aunque no contamos con muchos detalles exactos del destierro de Juan, ya que no sabemos las circunstancias precisas ni la duración del mismo, sí podemos hacer uso de la tradición y de la historia para tratar de argumentar lo que sucedió. El emperador romano Tito Flavio Domiciano había exigido ser adorado como Señor y Dios. Evidentemente, los cristianos se opusieron rotundamente a dicho edicto. Juan se habría negado a ofrecer incienso sobre el altar de un sacerdote pagano en señal de adoración al emperador. La tradición dice que precisamente fue durante el reinado de Domiciano que Juan fue enviado a la isla de Patmos con el fin de obstaculizar el crecimiento de la iglesia cristiana. Victorino, el primer exégeta que hizo un comentario del libro del Apocalipsis, afirmó que Juan fue forzado a trabajar en las minas de la isla. Entonces, Juan habría sido condenado y castigado por predicar, adorar y dar testimonio de Jesucristo. Además, Juan parece estar implicando también que Dios permitió su exilio y sufrimiento en Patmos con el propósito de que él recibiera su palabra y escribiera el contenido del libro del Apocalipsis que le fue revelado. Al igual que el profeta Ezequiel, varios siglos atrás en el exilio en Babilonia, tuvo una visión del Señor. Juan también experimentó
una visión del Señor durante el exilio que le fue impuesto por el Imperio Romano en la isla de Patmos. En el versículo 10, Juan dice: estaba yo en el Espíritu. En 4 ocasiones en el libro del Apocalipsis, Juan afirma ya sea estar en el Espíritu o ser llevado por el Espíritu. Y después de cada una de estas expresiones, él recibe una visión celestial. Luego Juan dice en el día del Señor. Aquí el apóstol se refiere al domingo, el primer día de la semana, cuando los cristianos se reunían para adorar a Dios, escudriñar las Escrituras y tener comunión. La iglesia primitiva celebró el día del Señor el domingo para conmemorar el día de la resurrección de Jesucristo. No debemos pasar por alto la relevancia de este detalle. El hecho de que la visión haya sido en el día del Señor, es decir, en el día en que los cristianos se reunían para conmemorar la resurrección del Señor, refuerza el sentido de la gloria de Cristo, quien estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. También este detalle nos sugiere que la visión de Juan surgió de la experiencia de adoración y meditación que él tuvo en aquel domingo. La adoración genuina nos ubica en la mejor posición para escuchar a Dios y abre nuestros ojos para contemplar su gloria y majestad. En el texto encontramos que la visión comenzó no necesariamente con algo que Juan vio, sino con algo que él escuchó. Y al parecer esto sucedió de forma inesperada para el apóstol, mostrándonos que la revelación es iniciativa y obra de Dios. Juan relata en la segunda parte del versículo 10: y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. El sonido de trompeta es símbolo de la claridad, fuerza, poder y autoridad de la voz de Cristo, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esta comisión celestial y divina de escribir a las 7 iglesias y enviarles el libro a cada una, Juan la recibe en 2 ocasiones, aquí y en el versículo 19. Las 7 iglesias se listan en el mismo orden en el que serían visitadas por un mensajero, haciendo una media luna geográfica, empezando desde la ciudad principal, Éfeso, y concluyendo en Laodicea. Asimismo, las 7 ciudades mencionadas eran los centros de distribución de los 7 distritos postales de la parte central y occidental de Asia Menor. Esto significaba que desde estas 7 ciudades podía compartirse a una más iglesias el contenido del libro del Apocalipsis. Es sumamente trascendente observar que la instrucción de Jesucristo implica que cada una de las 7 iglesias debía leer la totalidad del libro, no solamente la carta dirigida a la iglesia de su ciudad en particular. Pero, ¿por qué 7 iglesias cuando había más? El número 7 a menudo denota plenitud, completitud o finalización. Vemos esto en el Antiguo Testamento, partiendo desde los 7 días de la creación en Génesis capítulo 1. Además, es evidente que los números tienen un significado simbólico en el Apocalipsis. Y Juan usa el número 7 de esta manera a lo largo del libro, en diferentes secuencias, como por ejemplo las 7 copas y las 7 trompetas, entre otras ocasiones. Las 7 iglesias entonces fueron escogidas porque caracterizaban las condiciones que podrían existir en cualquier otra iglesia. Y estas en conjunto representan no solo a las iglesias de Asia Menor en el primer siglo,
sino también a la iglesia mundial en todos los tiempos. Tal como lo observa Mounce, aunque las cartas se escriben a iglesias reales existentes en el primer siglo, su mensaje es relevante para la iglesia universal, puesto que los puntos fuertes y débiles de estas 7 comunidades son característicos de todas las iglesias a lo largo de la historia. Hasta este momento, Juan solamente ha escuchado a sus espaldas la voz del Cristo exaltado y glorificado, que le ha dado la instrucción de escribir y enviar el libro a las 7 iglesias. Este es el punto número 2. Una visión del glorioso Hijo del Hombre. Similar a como Jacob muchos años antes se percató de que en aquel desierto pedregoso en el que se encontraba, Dios le había mostrado la misma puerta del cielo. Juan, que estaba físicamente en la deprimente isla rocosa de Patmos, pudo contemplar una maravillosa visión celestial del Hijo del Hombre. Vamos al versículo 12. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Al haber escuchado una voz tan imponente que le dio la orden de escribir el libro y enviarlo a las 7 iglesias, Juan naturalmente volteó a ver para saber quién le estaba hablando. Al voltear, la escena de la isla mediterránea se desvaneció detrás de Juan, mientras que delante de él se abrió la visión de otro tipo de realidad por completo. Sin embargo, al principio de la visión, Juan no logró ver al que le hablaba, sino que únicamente divisó 7 candelabros de oro. Más adelante en el versículo 20, el mismo Jesucristo glorificado identificará explícitamente a los 7 candelabros de oro como las 7 iglesias. El candelabro como símbolo de la iglesia proviene de la visión de Zacarías del fiel Israel como una menorá o candelabro que refleja la luz de la presencia de Dios. Esto lo encontramos en Zacarías 4, versículos del 2 al 11. En Apocalipsis 11:4, los 2 testigos son identificados también como 2 candelabros. Esta identificación nos confirma que la iglesia entonces debe reflejar la presencia de Dios en un mundo caído y hostil. Pablo escribió desde la prisión en Filipenses 2, 15-16, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Jesús años atrás había dicho en el Sermón del Monte: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Quiero citar nuevamente a Mounce, quien dice lo siguiente: el propósito de la iglesia es ser portadora de la luz de la presencia de Dios en un mundo de tinieblas. Si deja de cumplir con esta tarea, su razón de ser habrá desaparecido. Al tener claro que los 7 candelabros son las 7 iglesias, podemos entender con mayor claridad el siguiente versículo, en el que Juan dice: en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre.
Juan reconoce que Jesucristo es aquel como uno semejante al Hijo del Hombre, quien fue profetizado por Daniel, capítulo 7 y versículo 13. Recordemos que Jesús se autodenominó más frecuentemente durante su ministerio terrenal como el Hijo del Hombre. De acuerdo con la promesa contenida en la visión nocturna de Daniel, el que es semejante al Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes, algo que también Juan escribe de Cristo en Apocalipsis 1:7. Miren, ya viene en las nubes y todos lo verán, aun los que lo traspasaron, y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Daniel profetizó que el que es semejante al Hijo del Hombre recibirá el poder soberano y la autoridad eterna de Dios, representando a su pueblo. Daniel 7:27 dice: entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Juan encuentra el cumplimiento de la promesa de Daniel en Cristo Jesús, quien ahora se halla entre los candelabros, símbolo del verdadero Israel de Dios, que en el nuevo pacto es la iglesia de Jesucristo. Craig Keener dice: Juan anima a los cristianos de origen judío excluidos de sus sinagogas, diciéndoles que no son ellos, sino sus oponentes quienes han sido cortados de su herencia judía. Sin embargo, mientras que en la iconografía judía el candelabro puede representar a Israel en su conjunto, para Juan, cada congregación local es un candelabro. Es decir, cada congregación local es ahora el pueblo de Dios, gracias a la obra de Cristo Jesús. No obstante, lo más significativo y conmovedor de la visión de Juan es que Jesús aparece entre los 7 candelabros que representan, como bien lo señala Card, a la iglesia universal en toda su plenitud. En otras palabras, el Cristo glorificado aparece en medio de su iglesia, mostrándose cercano a ella, aun cuando conoce sus triunfos y fracasos. Esto nos lleva a estar totalmente seguros de que aquel que dijo: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, sigue estando presente, moviéndose y obrando entre nosotros, su iglesia. Juan ahora utiliza imaginería que en buena medida proviene de los capítulos 7 y 10 de Daniel para describir a Jesucristo, vinculándolo reiteradamente con el anciano de días. Vamos a la segunda parte del versículo 13. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies. Esta descripción nos recuerda el atuendo del sumo sacerdote en la adoración del Antiguo Testamento. Las vestiduras largas eran una señal de dignidad. Juan sigue diciendo: y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El cinturón dorado alrededor de su pecho suma a la apariencia deslumbrante y majestuosa de Cristo. Al poner juntos la túnica y el cinto, tenemos un cuadro de dignidad tanto sacerdotal como real. Es decir, el Cristo glorificado está vestido como sumo sacerdote y rey soberano. En los versículos 14 y 15, Juan continúa explicando la apariencia del Hijo del Hombre desde la cabeza hasta los pies. Y dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Estos detalles se asemejan
evidentemente a la descripción del anciano de días en Daniel 7:9, y también la descripción de Cristo en el monte de la transfiguración en Mateo 17:2. Estas características demuestran la santidad, pureza y eternidad, tanto de Dios Padre como de Dios Hijo. Los cabellos blancos, como en el caso de los ancianos, transmiten ideas como sabiduría, honor y dignidad de la edad. En este caso, de la sabiduría divina y de la eternidad del Hijo. Juan atribuye los títulos y atributos de Dios a Cristo, mostrando que el Padre y el Hijo son uno solo. El apóstol continúa añadiendo a la apariencia fascinante del exaltado Hijo del Hombre lo siguiente: sus ojos eran como una llama de fuego. Esto simboliza su penetrante conocimiento y su implacable juicio, es decir, su omnisciencia y escrutinio. Versículo 15, sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Esto habla del poder, la estabilidad, la firmeza de Cristo, así como también de su control al tener todas las cosas a sus pies. Y su voz como el ruido de muchas aguas. Además de describir la voz de Cristo como el sonido de una trompeta en el versículo 10, ahora Juan la compara al ruido de muchas aguas. ¿Alguna vez te has parado frente a una gran catarata y has escuchado su imponente sonido que hace desaparecer todo el ruido alrededor? Juan, quien en Patmos escuchaba constantemente el bramido del mar, usa esta metáfora proveniente del Antiguo Testamento para expresar que hay un poder estremecedor en la voz del Hijo del Hombre. Versículo 16. En su mano derecha tiene 7 estrellas. La mano derecha representa fuerza y bendición especial. Más adelante, en el versículo 20, Cristo mismo explicará que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Esto nos recuerda que en Juan 10:28 Jesús dijo que nadie arrebatará a sus ovejas de su mano, lo que resalta su protección, favor y cuidado sobre los suyos. Es también conmovedor el hecho de que varias de las 7 iglesias recibirán fuertes críticas en los próximos 2 capítulos. Las iglesias tienen defectos y cometen errores, pero el poderoso Hijo de Dios no las ha soltado, ni las ha abandonado. Más bien, Él enfatiza que aún las sostiene en su mano. Sin embargo, Juan también nos advierte lo siguiente: y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esta espada simboliza el poder de Cristo para juzgar con su palabra, dando vindicación para su pueblo y retribución sobre sus enemigos. La espada apunta a una acción decisiva contra aquellos que se oponen a su voluntad. Encontramos aquí una alusión a Isaías 11:4, que habla acerca del futuro gobernante davídico, es decir, de Cristo el Mesías, diciendo: sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo o el espíritu de sus labios matará al impío. Juan finaliza su descripción del Hijo del Hombre
con la siguiente comparación. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. La apariencia de su rostro confirma la naturaleza divina de esta figura humana. Juan había estado presente en el monte de la transfiguración, donde sucedió lo siguiente. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. El Cristo encarnado es Dios en toda su plenitud. Hasta aquí entonces Juan ha descrito la gloria celestial y deslumbrante del Hijo del Hombre. Jesucristo ya no es el niño de Belén o el varón de dolores coronado de espinas, ahora es el Señor de la gloria. Wiersbe comenta, es el Hijo de Dios resucitado, glorificado y exaltado, el sacerdote rey que tiene autoridad para juzgar a todos los hombres, empezando con su propio pueblo, que somos nosotros, su iglesia. El punto número 3 y final. La reacción de Juan y el inicio del mensaje del Cristo glorificado. En el versículo 17, el apóstol dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Habían pasado más de 60 años desde la última vez que Juan, el último sobreviviente de los 12, había visto al Señor y escuchado su voz audible. En una mezcla de reverencia y miedo, Juan cayó al suelo como un muerto. En otras palabras, perdió el control sobre los efectos físicos que provocó en él la tremenda visión que estaba contemplando del Cristo exaltado. Juan quedó incapacitado ante la abrumadora gloria del Señor. Y continúa relatando. Y Él puso su mano derecha sobre mí. Jesús colocó su mano de poder, protección y bendición sobre Juan. ¡Cuánta misericordia! La misma mano derecha que sostiene las 7 estrellas que son los ángeles de las 7 iglesias, que Él no ha abandonado, ahora está sobre Juan, quien está tumbado en el suelo. Noten cómo Cristo, quien tiene a toda la iglesia en su mano, actúa también para satisfacer las necesidades de un solo individuo, en este caso de Juan. Y entonces el Cristo glorioso le dirige palabras de consuelo y seguridad al apóstol. En efecto, Jesús no dejará de hablar desde este momento hasta el capítulo 3 y versículo 22, vinculando esta visión de Juan con los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis. Juan relata que el Señor puso su mano derecha sobre él diciendo, no temas. Seguramente Juan recordó las múltiples ocasiones en las que Jesús en su ministerio terrenal le había dicho estas palabras. No temas. Que es lo mismo que Jesús sigue diciéndonos hasta el día de hoy. No teman. Luego de tranquilizar a Juan, Cristo inicia una serie de autodescripciones que afirman la confianza del apóstol en él. El Señor se presenta a sí mismo de la siguiente manera: yo soy el primero y el último. Evidentemente,
Las palabras yo soy, ego y mí en griego, nos hacen recordar el nombre de Dios, Yahvé, revelado a Moisés en la teofanía de la zarza ardiente. Pero además Cristo añade que Él es el primero y el último. Yo soy el primero y el último. Esto nos habla de su preexistencia y eternidad. Jesús es el mismo Alfa y Omega del versículo 8. Y por su misma naturaleza es el Dios eterno que se hizo hombre para darnos salvación. Pero ahora está exaltado hasta lo sumo. Fanning comenta, el primero y el último significa el estado de Cristo con Dios, como el origen y la meta de todo, especialmente su papel al principio y al final de la historia, es decir, en la formación y luego en el movimiento de la creación de Dios hacia su propósito divinamente intencionado. En el versículo 18, Jesús continúa diciendo, y yo soy el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Cristo se refiere a su existencia eterna, a su transformación en hombre, en su encarnación, a su muerte en la cruz y a su estado glorioso resucitado. Cristo parece resaltar que la vida en el curso de la eternidad es el resultado de su resurrección. Además dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gracias a su muerte y resurrección redentoras, Jesús ganó autoridad sobre el último enemigo de la humanidad, la muerte. Y no permitirá jamás que las puertas del Hades prevalezcan contra su iglesia. En efecto, las llaves representan autoridad. En otras palabras, Cristo tiene la autoridad tanto para confinar como para liberar de la muerte. Wiersbe comenta magistralmente, no temas, es un gran estímulo para todo hijo de Dios. No tenemos que temer la vida, porque Él es el que vive. No tenemos que temer la muerte, porque Él ha muerto y está vivo, habiendo vencido la muerte. Y no tenemos que temer la eternidad, porque Él tiene las llaves del Hades, el mundo de los muertos y de la muerte. El que tiene las llaves es el que tiene autoridad. Cristo repite y amplía la orden que le dio a Juan en el versículo 11, diciéndole, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. El contenido de la visión comprende tanto lo que es como lo que ha de ser. Esta relación entre el presente y el futuro subyace en todo el libro del Apocalipsis. En el último versículo del capítulo 1, Jesucristo le explica a Juan el significado de dos símbolos que ha visto, ya que ambos son relevantes para las 7 cartas que escribirá en los próximos 2 capítulos. El Señor Jesucristo dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Profundizaremos más en esto en la próxima parte de nuestro estudio. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Leon Morris observa lo siguiente. Los cristianos eran un grupo pequeño y lastimero, perseguido por poderosos enemigos. En apariencia, su situación no tenía esperanza. Pero es solamente cuando se ve a Cristo por lo que realmente Él es, que cualquier otra cosa puede ser vista como lo que realmente es. Por eso, para estos perseguidos era importante que ante todo
se les aclarara la gloria y la majestad del Señor resucitado. El Salvador victorioso, revelado en el Apocalipsis, es alguien que nos ha precedido en el camino del sufrimiento y camina con nosotros en medio de nuestros padecimientos. Asimismo, Él nos guía hacia la victoria que Él mismo ha conquistado. En conclusión, hemos visto dos énfasis teológicos principales en este pasaje. El primero es, ¿quién es Jesús? Y el segundo es, ¿quiénes somos nosotros, su pueblo, su iglesia? ¿Quién es Jesús para ti? Quiero dedicar esta predicación a todos aquellos que dudan de la divinidad de Cristo. Muchos batallan en sus corazones con la incredulidad. Y atraídos por raíces del judaísmo, empiezan a demeritar la persona de Cristo hasta que erradican de Él su divinidad. Quedan en un limbo en el que, sin ser judíos, practican rituales del judaísmo. Esto es visto desde el judaísmo como motivo de maldición. Pero luego siguen en ese limbo en el que al negar la divinidad de Jesús y adoptar prácticas judías, son vistos por los cristianos como apóstatas. Jesucristo es el Dios verdadero y el Señor sobre todo. Y si no confiesas que Él es el Señor, tu destino será el infierno. Solamente en Él hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Él está exaltado, está a la diestra del Padre, pero también está tocando a la puerta de tu corazón para que le conozcas realmente y puedas erradicar de ti todas las dudas que has tenido acerca de su divinidad. Él te ama y Él es exactamente el Hijo del Hombre que Juan vio en esta maravillosa visión. Quiero invitarte a que oremos juntos. Oh Señor Jesucristo, cuán grande eres. Hoy estamos seguros que tú, que empezaste la buena obra, serás fiel en completarla. Nos rendimos a ti.
Eres maravilloso, Dios. Cristo, tú eres Dios. Cristo, maravilloso eres tú. Eres tan bueno, tan lleno de amor. Brillas como brilla el sol. Cristo, maravilloso eres tú. Cristo, maravilloso eres tú. Eres tan bueno, tan lleno de amor. Brillas como brilla el sol. Cristo, maravilloso eres tú. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas a Cristo. Haz esta oración de fe conmigo y entrégate al único Dios verdadero. Dile, creyendo con todo tu corazón, confesando con tus labios lo siguiente: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que tú eres Dios sobre todo. Sálvame. Hoy creo que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Creo que hoy estás sentado a la diestra del Padre, en el trono. Pero también te ruego que tomes el trono de mi corazón. Me entrego y me rindo a ti, Jesús. En tu nombre, Señor, hemos orado. Amén y amén. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener, al divino Jesús hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que
Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.